para no ser así tampoco muy exhaustivo y teniendo en cuenta que me enrollo bastante, lo que voy a tratar de seguir un poco secuencialmente el orden este. La idea dentro de un contexto, ¿no?, tan multidisciplinar, tan variado, que nos une en muchos puntos, pero también tenemos igual actividades o visiones un poco diferentes. ¿Qué es lo que podíamos hacer nosotros aquí? Pues obviamente, siguiendo la terminología de Porter, ¿no?, de esto de la matriz esa que siempre se pone en todos los informes, bueno, pues ver qué ventajas comparativas, ¿no?, podemos tener o qué tenemos ya recorrido, qué contenidos tenemos para aportar en un proyecto de estas características dentro del patrimonio industrial, el aportar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay 3, 4 líneas de trabajo. Algunas de ellas ya habíamos estado prácticamente desde el 2007-2008, desde los primeros programas en los que nos fuimos presentando, ¿no?, a programas internacionales, coyunturalmente. Pero la idea que en algunos subyace, siguiendo un poco lo que es INCUNA, industria, cultura, naturaleza, es un poco interrelacionar el patrimonio industrial, digamos, con el lugar. En ese sentido, interpretar el patrimonio industrial en su contexto es una tarea fundamental. No es casual que en las propias jornadas nosotros hayamos planteado el hecho de que empecemos primero por saber lo que hay en Asturias, el estado de la cuestión, los catálogos, que está protegido, que no está, las dificultades, los proyectos desde aquel viejo preinventario en el año 85, del cual, pues, como nos comentó Clara, pues la mitad ya desapareció, más de la mitad. Luego el papel de la historia, es decir, si no hay historia, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y el papel que planteó Gracia de la incorporación, de resituarnos o recapitular, ¿no?, en el patrimonio industrial a la luz del 2016, ¿no?, la cada vez más importante aportación del paisaje, del entorno, de las culturas del trabajo, pero también del patrimonio inmaterial, de los elementos que contribuyen también a dar una dimensión nueva al patrimonio industrial. En definitiva, esa segunda vida, el papel del reuso, de la reutilización, de la valorización, de que sirva para algo, para qué queremos conservar y cómo lo tenemos que hacer y para quién. Porque normalmente los vestigios industriales o los elementos patrimoniales son vestigios, a veces testimonios de la memoria colectiva, ¿no? Pero todas las trazas del trabajo en el territorio, que es en definitiva el patrimonio industrial, en su primer momento pues fueron considerados o demeritados de una manera extraordinaria. La intervención de Javi Puertas, que también el papel de la RETI, ¿no?, de las ruinas industriales, como en un momento determinado, desde la concepción del trabajador, es parte de su vida que desaparece y es una ruptura vivencial realmente extraordinaria. Y si va alguien allí diciendo que tiene que defender la mina, el astillero, lo primero que te pega una patada en el trasero y dice, yo lo que quiero es trabajo y déjame historias y a que vienes aquí. Eso lo viví y, bueno, muchos de nosotros en territorios donde desde hace 150 años la vida, el trabajo, todo dependía de esa actividad. Deja de parecer y la primera impresión para su propietario, para el empresario, o para el Estado o para los propios ciudadanos que quieren dar una perspectiva de futuro a sus hijos, es que eso es una reliquia, una rémora, y dejaros de historias y vamos a pensar en algo nuevo. Yo no tengo nada, ¿qué puedo hacer, ¿no? Entonces, el hecho en sí de los últimos años del patrimonio industrial como expresión cultural de la arqueología industrial es que pasó de ser una rémora o una carga a ser, a veces con una denominación no muy precisa, pero de recurso, a ser algo que se puede actuar en ello y puede posibilitar otras cosas. ¿Qué cosas son? Inciertas. A veces, digamos, el hecho de querer conservarlo todo, en muchos casos significó un obstáculo, el no conservar nada. Es tal ingente de actividad, de cuestiones, que estos hechos de la historia local, de comunidades locales, que para ellos o para nosotros es lo más importante, pero se exige de profesionales, de personas que cualifiquen, ¿no?, las prioridades, estudios interdisciplinarios y que generen esos valores simbólicos, culturales, históricos
esos valores que son importantes para la comunidad y sobre todo se exige una cuestión sin la cual es imposible, es la apropiación social del patrimonio, es decir, que se considere propio. Si un minero vas al Valle de Turón y vienes allí con, lo primero que ves es muestras de arquitectura efímera, ¿no? Colchón tapando las gallinas, la casa, y vienes allí hablando de no sé qué, del castillete o de la tipología cornish o no sé qué y tal. Bueno, oye, déjate de historias. La segunda vez la cuestión es que ya te mira con curiosidad, y la tercera, si vas pidiendo una Coca-Cola, un bocadillo, dices, aquí el bar que había cerrado, puedo sacar de estos chiflaos algo, ¿no? Y esa evolución ha pasado en medio mundo. Quien mejor lo ha hecho puede dar cierta sostenibilidad a microempresas, empresas de servicios, a gente de allí, pero para hacer algo se necesita hacerlo con cabeza y con sostenibilidad en el sentido técnico y económico, de eficiencia y eficacia. Y que eso en el futuro no sea una actividad coyuntural, sino que se pueda vivir de ello. Y entonces se empieza el proceso ese de apropiación social por parte de los protagonistas de la historia, de los artífices, los herederos de aquella cuestión. Y en ese sentido la idea de conservar o de preservar, en mi opinión, pues no es un fin en sí mismo, ¿no? Ni depende de valores estéticos, sino que sobre todo es esa ruptura, esa choque total de esa ruptura tendencial entre algo que parece que muere inexorablemente y que contribuye a la pérdida de sentido del lugar, a la pérdida de la memoria individual y colectiva, al no saber dónde estás, a descontextualizarse, que hubo expresiones en ese sentido. Por lo tanto, el reutilizar, el recuperar, el dar actividad, ¿no? el poner en movimiento lo que son estos testigos de la historia, representa también una recuperación de la autoestima para nosotros individualmente, porque trabajamos años en un sitio y dices, bueno, pues oye, eso ya no queda para contarlo en las charlas de café, sino que, digamos, puedes hablar en primera persona y ser protagonista de algo que tiene futuro. Recuperas la autoestima y sobre todo rompe con ese fatalismo tendencial en que parece que quedaba en el estercolero de la historia lo que son las regiones que fundamentaron la etapa de nuestra historia contemporánea que en todo el mundo, ¿no? La revolución industrial, por decirlo de alguna manera, el sistema de manufacturas que tiene elementos distintos en diferentes partes del planeta, pero que es más lo que nos une que lo que nos separa, que es lo que subyace eso. Por otra parte, asistimos a lo que es una hiperpatrimonialización de la realidad. Todo es patrimonio. Es decir, una alcantarilla que está hecha digamos, en Lieja o en no sé dónde, pumba, ya que es la acusación, bueno, la acusación digo en broma, ¿no? Que siempre, oh, joder, queréis defender todo aquí, tal, bueno. Para mi opinión, dentro de ese proceso en que es normal, todo lo que en principio accedes a una información o te cuentan una historia en la que intervino pues un abuelo tuyo, un padre, un amigo o un compañero de trabajo, algo que habías pasado todos los días alrededor de ello y no te habías fijado y de repente adquiere una nueva dimensión. Tienes algo que ofrecer, un relato, una historia, que para mí es lo fundamental. Algo que no tenga un relato, una historia, es muy difícil luego de plantear cualquier actividad, cualquier actuación, cualquier intervención y sobre todo que tenga una vocación de futuro a medio y a largo plazo. Ese es un poco el sentido de alguna de estas cuestiones que vamos a comentar en lo que el concepto de itinerario cultural por la UNESCO, que en definitiva es un relato perfeccionado en el cual, al ser itinerario una historia, ¿no? que tenga un recorrido y que plantee las vicisitudes del mundo del trabajo y del mundo social en un periodo histórico realmente determinado, pero que tiene que tener rigor, autenticidad, que no puedes vender mercancía averiada ni recrear aspectos que ya están terminados. En Asturias o en la minería, la fiesta de Santa Bárbara, volver a recrear eso, pues puede estar muy bien, ¿no? Y puedes hacer hasta un hecho memorable, pero si la gente que vive en Bustiello, que vive en Turón o en Moreda o en Mieres o en Sama del Langreo no participa ni vive porque se rompió ese círculo vital, es otra cosa, es otra historia. Y eso es muy importante para todos estos elementos que estamos comentando de reconstrucción o de planteamiento de un relato veraz y riguroso de una historia del pasado a la cual pretendemos conservar y preservar de cara al futuro. Este tipo de cuestiones de la hiperpatrimonialización de la realidad tiene también
digamos, una urgencia inmediata, que es la necesidad de dinamizar y vitalizar las economías locales, las regiones, por una etapa de crisis global, en la cual pues, ya no es solo crisis industrial, sino que la característica de la actualidad es una crisis financiera, ¿no? de personas que no conocemos, que en cualquier parte del mundo tocan un botón y te destroza tu vida y tu perspectiva de vida, de tuya y de tu familia, porque cierra una fábrica a pesar de que hubiese nacido anteayer, porque salió otra en un lugar distinto del mundo que produce más y menores costes y lo distribuye mejor y lo pone en función del usuario en menos tiempo. Por lo tanto, la cuestión está en reordenar cuantitativa y cualitativamente las activaciones territoriales dentro de un territorio en función de ese tipo de necesidades objetivas, de las carencias que se creen, de esa apropiación social, que la gente, si lo hace suyo, por lo tanto va a ser el primer garante de la defensa del patrimonio. Y en este caso, la cuestión está en plantearse, como decía, el patrimonio industrial como un factor de cohesión social, ¿no? De una verticalidad de las relaciones entre lo que son las intervenciones patrimoniales realizadas por equipos muy amplios, por profesionales de una enjundia extraordinaria, relacionar eso con lo que son los usos y la valorización de la propia población, que no sea algo externo que llega y que al cabo de 3 años pues está prácticamente obsoleto por la falta de integración y de implicación de la población con ello. Por lo tanto, en este momento asistimos de cara al patrimonio en general, cultural, pero fundamentalmente el patrimonio industrial, a grandes problemas de gestión, de la falta de gestores, de sostenibilidad y de planes directores, de una metodología de actuación, porque se han hecho con fondos o financiación, en el caso de Europa, grandes proyectos, grandes, pero intervenciones extraordinarias de museos, de edificios de uso social o de uso público, pero sin un plan, un master plan, un plan director adecuado a un medio plazo, a 10 años o más, excepto las experiencias de los IVA en algunos casos, pues en otros sitios pues hay una penuria total. Y eso se ha vuelto como un boomerang contra nosotros en muchos casos. ¿Para qué queréis conservar esta ruina? Esta es una basura que estamos tirando millones y eso no se sabe muy bien dónde va. ¿Para qué coño queréis eso, ¿no? Porque no se ve y no genera nuevos procesos de actividad. Por lo tanto, la idea dentro de lo que son los elementos del patrimonio industrial, ya sean elementos aislados, conjuntos, paisajes, sistemas o redes, o lo que denominamos entidades de memoria, lo de patrimonio inmaterial, los elementos que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y la que comunidad científica plantea en estos términos comúnmente aceptados, después del acuerdo de Dublín y de ICOMOS y TICI, donde incorpora nuevos aspectos, sistemas de transporte, cosas que antes estaban más en duda, infraestructuras, el paisaje, todo esto. La cuestión se plantea en estos casos en dar ese futuro al pasado en dinámicas locales, pero que tengan una dimensión global, sobre todo para garantizar esa sostenibilidad y sobre todo la implicación del ciudadano, que vea que algo que está muy lejos puede ser algo cercano también, algo propio, y que normalmente el acceso a ese patrimonio, al disfrute, que en el caso del turismo, que ha banalizado mucho el patrimonio industrial, pues se cumpla efectivamente lo que figura en la Carta de Turismo, ¿no?, cultural, que el tema fundamental es el acceso y el disfrute de todo ciudadano a estos bienes, pero también que no se banalicen, que no se conviertan en parques temáticos, que no sucedan los grandes problemas del debate que se plantearon aquí del turismo masivo. Estamos hablando de otro tipo de turismo de experiencias, un turismo de espacios de vida y de trabajo, un turismo de memoria, que a veces implica sacrificios, sueños, ilusiones, frustraciones, pero que todo eso se debe reunir en ese relato que comentamos. Y dentro de ese aspecto de la interrelación ocupa un papel fundamental cosas que no hablamos. Salió aquí algunas veces el tema del medio ambiente, el papel de que el patrimonio industrial, testimonio de una actividad industrial, en muchos casos, prácticamente todos, está interrelacionado con el medio natural. Hay términos que utilizamos, a veces términos que interpretamos de manera distinta, sostenibilidad, sustentable, sostenible, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que quiero comentar para luego ver un poco los temas de los programas que desarrollamos es la enorme importancia que tiene el patrimonio natural
en su relación con el patrimonio cultural y el patrimonio industrial, ¿no? La implicación en muchos casos y la exigencia de que, por ejemplo, si vamos a una visita al Museo de la Minería X o vamos a la Camocha, tenemos que saber cómo surgió eso y de qué manera, de dónde viene el carbón, el qué, el cómo y el para qué, como decía, para qué se fabricaba y quiénes eran los usuarios o destinatarios que seguramente están en lugares distintos y distantes. Por lo tanto, nuevos elementos como son los itinerarios naturalistas, ¿no? Las rutas de naturaleza, la recuperación y la implicación de aspectos que ya surgen en el siglo XIX con los primeros parques naturales de Yellowstone, etcétera, que son iniciativas que se van desarrollando y que en el patrimonio industrial tienen un punto de inflexión, por ejemplo, en Skansen, en Suecia, que bueno, que está Concha y donde estuvimos, ¿no? O en Bergslagen, en sitios de estos donde efectivamente ahí se ve la implicación que tiene lo natural con lo industrial, con la gestión y con las posibilidades de implicación de una población en fuentes de trabajo y vida de cara al futuro, ¿no? En ese sentido, el paisaje adquiere una dimensión nueva en todos estos aspectos, pero en un paisaje, el paisaje es una forma de ver, de visualizar, que interpretamos de manera diferente uno cada otro, que genera emociones, que genera sensaciones y que en este caso pues hay diferentes tipos de cuestiones en los que a veces los árboles, como digo ahí, no dejan ver el bosque, pero efectivamente el bosque existe, ¿no? Hay paisajes invisibles, paisajes latentes, asignación de valores patrimoniales, elementos que vemos aislados, que en algunos casos son ruinas, son elementos puntuales o elementos en algunos casos intangibles. La necesidad de incorporar en nuestros programas este tipo de cuestiones que a veces quedan obviadas en lo que es más claro para todos. La irrupción del patrimonio industrial como un elemento identitario y como un elemento de transformación de ciudades y territorios, como un elemento de memoria que proyecta en un programas de city marketing de cara al futuro el patrimonio industrial en el mundo. La Tate Modern de patrimonio industrial, bueno, queda el puente grúa ahí, algo más, lo que es el gran contenedor, pero a veces no sabes muy bien, ¿no? Está descontextualizado. Se habló también de lo de Orsay en Francia, ¿no? También las luchas y las cuestiones que plantearon, centro de arte o tal, o otros ejemplos que son la Fonderie, ¿no? Que está ahí a la izquierda, arriba, en Bruselas, es otro modelo distinto. Ahí entras en un ambiente específico, el Museo de la Electricidad, ¿no? en Lisboa, o el Canal de Panamá, que siempre pongo la segunda versión, que yo creo que es el epicentro de muchas historias con historia. Primero porque gran parte de nuestra historia reciente se basa en ese hecho, ¿no? En todo el fracaso del Lesseps que luego tomaron los norteamericanos, pero que esos testimonios ahí de un hecho crucial para el comercio y la producción y de la dimensión global de la economía ha tenido, digamos, virtualidad. En ese sentido, el hecho de los últimos años de que el patrimonio industrial adquiera una nueva dimensión, la capitalidad cultural en el Ruhr, ¿no? Que consiguió que toda la conurbación del Ruhr se uniese en los municipios para proyectarnos a Europa y al mundo una dimensión distinta de que algo es posible o otra cosa es posible. El concitar los esfuerzos de los planes paisajistas de Peter Latz o las intervenciones de Norman Foster o los planes directores de Kulas, ¿no? en un territorio, en Essen, que por medio de unas operaciones de planificación indicativa a un tiempo determinado han posibilitado que siempre pongamos estos ejemplos, que siempre hablemos de ello, pero desgraciadamente la escala territorial es muy distinta. El Newland Ark en Escocia, que iba a achatarrarse, uno de los elementos cruciales de nuestra historia contemporánea, ¿no? de Robert Owen, ¿no? La historia de ese otro mundo posible que se iniciaba con su Instituto de Formación del Carácter, con sus aplicaciones técnicas, pero sobre todo con una dimensión humana y con una proyección social realmente diferente. O lo más reciente de la fundidora de Monterrey, la primera siderúrgica de América Latina, una obra extraordinaria en todos los sentidos, y luego esa aplicación con una intervención del estudio de Greenshow, ¿no? Que tiene en Nueva York y en Londres, con la colaboración de equipos interdisciplinares mexicanos, por cierto, coordinado por una compañera que estuvo con nosotros aquí, Elisa Rubalcaba, que estuvo de muy joven con nosotros, y que
es una de las mayores inversiones en patrimonio industrial en el mundo, aplicado, pero con un dilema, la gestión. El proceso de fundición por el proceso de amalgama. Y Bartolomé de Medina, en Zacatecas, hace un descubrimiento que coincide en esas casualidades que suceden en la historia con la mina de Potosí, en Bolivia, y coincide también con la valorización de Almadén, que es una palabra árabe que significa la mina, como sabéis, ¿no? Pues esa transferencia de mercurio y la plata que permite la aplicación del azogue con la plata nos recreó con toda la historia de Cipolla, ¿no? Carlos Cipolla, pues el plantearnos un itinerario por medio mundo que lo que hicimos fue identificar los lugares del Real Camino de Tierra Adentro de México, desde Santa Fe hasta el DF y luego a los puertos de Veracruz y Acapulco. En uno de ellos iba para la de la mina, de Manila, perdón, y para otro pues iba por La Habana, Puerto Velo, Panamá, Cartagena de Indias, Buenos Aires y Cádiz. Y entonces esas rutas marítimas con las rutas terrestres, Almadén, Santa Olalla de Cala, hasta Sevilla y Huelva, etcétera, etcétera, los puertos la interrelación con una base de datos de información geográfica, con un GIS que hicimos de los caminos históricos que había en España, de la Mesta, de los caminos de la Transhumancia, de las rutas del ferrocarril ya en la etapa industrial del siglo XIX, nos iban llevando ahora a una red que íbamos conectando las fábricas y los lugares que dieron motivo en la etapa industrial, sobre todo desde el siglo XIX a la actualidad, pues a conformar una red y un sistema territorial de ida y vuelta, en el sentido en que no solo hablábamos del patrimonio material, de donde había una mina o una fábrica, sino también del patrimonio inmaterial, que lo hicimos en el año siguiente. Hablábamos de costumbres, de tradiciones, hablábamos de lenguaje, el lenguaje minero en todos estos países que ha dado lugar. Hablábamos de la gastronomía, desde la olla ferroviaria en la Robla hasta el paste en Pachuca, en México, del sincretismo que la industrialización trajo de elementos culturales de otros países, mezclados con lo que se planteaba ahí, con los elementos originarios que planteaba Cilio, que planteaba Humberto, como en cada sitio. Y toda esa historia nos posibilitó el identificar más de 250 lugares que existen hoy y que curiosamente algunos de ellos tienen, la UNESCO pues los había planteado Patrimonio Mundial, pero como ruta del esclavo, la ruta del Inca, pero en realidad son caminos de la plaza. Fue el primer proceso de globalización en el mundo, digno, digamos, de tal nombre posiblemente. Y en ese sentido, con procesos terribles de sufrimiento, con cientos de miles de personas que los trasladan pues, de lugares de Perú, de lugares de América, a trabajar en las minas de Potosí, en Bolivia, en unas condiciones infrahumanas, a cuestiones de patrimonio inmaterial que en el caso español se trasladan como todos los penados, los homosexuales, los gitanos, les daban una opción a ir a trabajar al mercurio de Almadén, que era la base del imperio, la base material del imperio, o trabajaban ahí o iban a galeras, penados a América. Y eso que Félix Grande lo ha poetizado y Juan L. Vijano en el disco Persecución lo manifiesta claramente, el gran informe de las condiciones de vida y trabajo, es de lo que hablábamos en este tipo de itinerarios de las rutas de la plata en España y América. Eso es uno de los aspectos en los que trabajamos, donde empezamos a aplicar ya nuevas herramientas tecnológicas de divulgación y de difusión, de conexión de unos lugares a otros y que ahora estamos reactualizando. Por otra parte, el otro programa de los paisajes mineros españoles es la ampliación a Europa con la guía en este momento que tenemos de 170 museos industriales y técnicos en Europa. En ese sentido, empezamos con los museos mineros y los fuimos ampliando este programa con el Ministerio de Cultura en España, que también en una convocatoria ganamos un concurso de estos, y lo que hicimos fue identificar los paisajes mineros españoles a partir de una propuesta que hay de Patrimonio de la Humanidad de 16 lugares, que nosotros ampliamos a 26. Esos lugares que son de todo tipo de minería, del carbón, de la plata, del mercurio, del cobre, etcétera, etcétera. De lo que tratamos en primer lugar es de que
crear una metodología de lo que son unidades de paisaje, con lo que llamamos hitos o íconos, ¿no? Como dicen en América, y también en esos lugares qué posibilidades o lo que irrumpen industrias culturales y creativas o de industrias turísticas. Si vamos, pues, Río Tinto, pues bueno, ¿quién se mueve? ¿Qué hay ahí? Para que esta plataforma virtual, con una aplicación telefónica, de dispositivos móviles, pudiese la gente primero conocer esos lugares, conectar con la web y poder retroalimentarse y ir ampliando cuestiones con lo que se mueve ahí, si hay fenómenos, rutas turísticas o itinerarios o elementos creativos o otro tipo de cuestiones que ayudan a que la población pueda ver como algo positivo esto. Otro paso siguiente fue el QR que hicimos, es decir, el Quick Response Code, ¿no? el tratar de crear con un diseño pues, hecho por un equipo de diseñadores jóvenes que habían ganado un premio aquí, que precisamente están aquí en Laboral, que es, no recuerdo ahora cómo es el nombre de Cucarralí, perdón, y con la aportación de un arquitecto de Cuna, que no está ahí venir, ¿no? Y demás, que diseñaron estas placas que están fabricadas en cerámica de Talavera y con el diseño de son. Las tenemos en varios sitios. La idea nuestra era ponerlo en los 26 lugares, todos lo vieron bien, nos mandaron una carta, pero a la hora de pagar 322 euros, pues sí, que era lo que costaba, pues no todos lo pusieron, pero lo que tratamos era de implicar. Y paga por algo, que es la ley de oro del psicoanálisis, ¿no? Que decía, si vas a una consulta yo gratis no te pido, sino si no pagas no valoras, porque piensan que el dinero no salía de ninguna parte, lo teníamos con una pequeña subvención, y la aportación y buscar por ahí o dar sablazos a instituciones, que son sablazos en definitiva, es implicar y completar un aspecto que era tremendamente necesario. Pues bueno, en ese tipo de cuestiones están puestos en Mieres, en Ponferrada, en el Valle Sagrado de Añana, en muchos lugares de estos pues están en Almadén, en Cartagena y Unión, estos códigos QR que permiten identificar, ¿no?, la información que está en la plataforma digital. Y en este momento, ¿en qué estamos? Conectando con lo que comentaba antes David, con la realidad aumentada en estos entornos paisajísticos, y que esto sirva también por un plan de excelencia, de señalética, que la señalización donde esté esto sirva que nosotros opinamos que este es un lugar interesante. Y si en la medida en que tengamos más o menos credibilidad, pues la gente lo tomará en serio. Pero sobre todo ir pasando a la reconstrucción virtual de los procesos industriales, en algún caso abandonado por Mr. Ferro, que se hace en colaboración con la Universidad de Valladolid, con personas de otros lugares que conectamos y empezamos a reconstruir actividades industriales, en algún caso que ya están desaparecidas. Y con los drones, que es la última fase, lo que tratamos es de visualizar los entornos paisajísticos para ir completando esta cuestión que es parte del programa. Por otra parte, itinerarios de la Plata, paisajes mineros y no me voy a extender más, voy a terminar con lo que llamamos xacogeo. Xacogeo es aprovechar la ruta jacobea, el camino de Santiago, y lo mismo que lo otro. ¿Dónde va la gente? ¿Por qué? Independientemente de que la motivación sea religiosa, que sea meramente cultural, o que sea espiritual, o que lo que sea, pues vienen millones de personas y el camino de Santiago pues se recorre todo el mundo. Entonces es la implicación de un camino iniciático, ¿no?, que hacen personas por motivos diversos, el motivarlos para que conozcan el patrimonio industrial, cultural y natural. Entonces empezamos a aplicar por el Camino del Norte, el parte del camino primitivo, que es el Asturias, con el hecho que el año pasado se declara Patrimonio Mundial del Camino del Norte. Y por supuesto, del camino francés, más conocido, el más divulgado, que empezamos a trabajar en la identificación de recursos desde la mitad, pero porque colaboraban instituciones como nosotros, como era el Museo de Ponferrada, de la Energía, y otras instituciones de turismo locales que nos fueron aportando ayuda, no solo material, sino de identificación de recursos. La idea es todo el camino de Santiago, incluso los caminos de Santiago, que hay muchos, incluso el inglés que se llama, el portugués, el de la
plaza, las variantes, identificando el patrimonio industrial, cultural y natural, pero en un sentido amplio. Es decir, que esas rutas iniciáticas que dieron lugar a la transferencia de tecnología, de cómo se trabajaba el hierro y se construyeron luego ferrerías, o el aprovechamiento de los minerales. Pocos conocen que si vamos por Tineo y por la diastolita, es el mineral que tiene casi como una cruz puesta ahí, elementos que en algunos casos tienen connotaciones mágicas, o ahora dicen que hasta medicinales algunos, pero que en definitiva estimulan el conocimiento de un país, de un paisaje y del paisaje, ¿no? Por lo tanto, el programa nuestro Xacofeo, que ahora estamos haciendo la versión 2.0, tiene esos objetivos, que no me voy a extender, pero sobre todo lo que trata es de sensibilizar y contribuir a una difusión de los valores de una ruta que ya es histórica, que está consolidada, pero en una nueva dimensión. En una dimensión que en este caso pues, es el patrimonio industrial como eje fundamental y todo lo que conlleva, las rutas geológicas, los itinerarios naturalistas, el conocimiento de la flora, de la fauna, del paisaje, el aplicar turísticamente, pero nosotros solo mencionamos pues, aquellos lugares que tengan unas intervenciones que en nuestra opinión singularicen eso. Un alojamiento, un hotel que esté en un molino, que esté basado en una intervención en el respeto a la arquitectura tradicional o unos valores estéticos realmente importantes, o en el caso de elementos gastronómicos, ¿no? Y eso es una vía que nosotros vamos a tratar ahora, a partir del programa, de explorar para que genere retornos. Es decir, que alguien que nos ponga, como sabéis, un banner o que sea, primero le tenemos que nosotros valorar por esos aspectos, pero luego que contribuye también al sostenimiento y al mantenimiento de nuestra cuestión. En la versión 2.0, la otra la podéis bajar de internet, bueno, está aquí, yo la tengo en la aplicación de teléfono móvil, esta es con una versión pues, que no te colapse por el peso los teléfonos móviles, que te faculte la georreferenciación de diferentes elementos de interés que tengamos al lado, es decir, una serie de factores y de elementos en los cuales tampoco me voy a extender, pero que en definitiva la información básica es los caminos que UNESCO aprobó por Patrimonio Mundial y el dar esa nueva dimensión con este tipo de recursos y de factores que contribuyan a difundir, a sensibilizar el patrimonio en el entorno. Estos tres aspectos fundamentalmente es lo que nosotros estábamos trabajando y lo que veíamos que podíamos aportar, entre otras cuestiones, a este proyecto común que a corto y medio plazo contribuyese a acortar distancias, a crear redes de transmisión de conocimientos, a aprender nosotros, a poder tratar también de aprender de otros o que ellos conozcan lo que se esté haciendo aquí, en este lugar, y sobre todo los elementos clave que valoramos: la importancia, la singularidad, el agrupamiento, la creación de una marca, la estacionalidad, la necesidad de crear redes y asociaciones, la planificación, que sean lugares accesibles, que sean sostenibles, que en ese sentido, no la palabra económico y técnico, y un poco se relaciona con lo que aquí se planteó, que planteaba Javier Puertas y otras personas, ¿no? Que el patrimonio, en este caso industrial, entre en esa consideración de UNESCO también, que habla de sitios mixtos, que estuvimos tratando en México en algunos casos, y que tenga, digamos, una vocación también en su gestión de gobernanza, en el sentido de la implicación de no solo de los actores sociales y sino de las instituciones, porque sin esos aspectos de compromisos de cohesión y que sean proyectos de desarrollo regional, pues, digamos, posiblemente iríamos a un callejón que no nos llevaría muy lejos. Entonces, la necesidad de estructuras coherentes en el territorio, de que el patrimonio industrial se interrelacione o que se fundamente una planificación física, ¿no? Que vaya unida a elementos clave como son el diseño urbano, la arquitectura del paisaje, el landscape, o que tenga sobre todo y que forme parte de comunidades activas que son capaces de organizarse, de hacer cosas, para intentar y alcanzar un cierto consenso social y que den esos contenidos que necesitan los contenedores. Muchas intervenciones que a veces, por no tener una población cercana o instituciones o empresas
o los elementos dinámicos de un territorio relacionados con ellos pues permanecen ajenos, permanecen mudos, vacíos de contenido, sujetos inermes en un paisaje que puede ser espectacular, pero que parecen monumentos, cosa que es interesante, pero que no es el concepto o el elemento nuevo que hemos visto de la etapa contemporánea del patrimonio industrial. Por lo tanto, patrimonio industrial y natural, que son factores esenciales de cualquier proceso de transformación territorial y dinámica urbana, donde la naturaleza y, en este caso, la cultura, sean partes de un concepto único, que es el patrimonio, y que el paisaje, digamos, no lo veamos como un resultado ya acabado, sino que sea un proceso evolutivo, donde todo proceso, todo intento de conservación sea transformante. Y que en la identidad de un territorio está esa base también para una alternativa, y los elementos rurales no urbanos pues, proporcionan ese factor de identidad, su personalidad, fomenta a su vez la diversidad cultural y genera cohesión en la sociedad. En definitiva, todos esos aspectos que hemos comentado son los que fundamentan, bueno, pues un poco este proceso de relacionarse con otras entidades, con otras personas, de ir a un proyecto común, de plantearse en este caso un puente entre Europa y América y otros sitios, que haya elementos comunes y que nos permita avanzar entre todos en este proceso de conservación y difusión del patrimonio industrial, en el cual, y rememorando a María Zambrano, algo que queda del todo que pasa sea uno de nuestros fundamentos para dejar ese legado y esa herencia cultural en programas de desarrollo sostenible a las generaciones futuras. Y eso un poco es la idea nuestra dentro del programa. Es una hora prudente, creo, para hacer alguna pregunta y luego ya preparar pues la frugal colación para reponer fuerzas, que está a iniciar la sesión de la tarde, que como sabéis están en el orden de intervenciones puestos en las puertas. Si tenéis alguna pregunta, sobre todo a Cali, ¿no? Que está mucho más, digamos, tiene más experiencia, está más capacitado que yo en todos estos temas, pues lo podéis preguntar. Para siempre. Entonces, nada, agradeceros vuestra paciencia. Creo que ha sido interesante toda la mañana, densa como siempre, y continuamos por la tarde. Por favor, vamos a tratar de ser puntuales a partir de las 4 para terminar una hora prudente. Reiterar que mañana a las 8:30 en el Campo Valdés para el itinerario, y si alguien no tiene la documentación del Congreso en ese lápiz de memoria que tenemos, que me lo pida porque se lo damos. Algunos os habéis incorporado todavía hoy, igual no se quiere. Y nada más, están ahí las publicaciones. Hasta las 4. Si vamos, pues Río Tinto, pues bueno, ¿quién se mueve? ¿Qué hay ahí? Para que esta plataforma virtual, con una aplicación telefónica de dispositivos móviles, pudiese la gente primero conocer esos lugares, conectar con la web y poder retroalimentarse, ir
ampliando cuestiones con que lo que se mueve ahí, si hay fenómenos, rutas turísticas o itinerarios o elementos creativos o otro tipo de cuestiones que ayudan a que la población pueda ver como algo positivo este. Otro paso siguiente fue el QR que hicimos, es decir, el Quick Response Code, ¿no? el tratar de crear con un diseño pues hecho por un equipo de diseñadores jóvenes que habían ganado un premio aquí, que precisamente están aquí en Laboral, que es, no recuerdo ahora el nombre, el nombre de Cuca Reliquia, perdón, y con la aportación de un arquitecto de Incuna, que hoy no está, estaba ayer ahí, Benigno, y demás, que diseñaron estas placas que están fabricadas en cerámica de Talavera y con el diseño de gente de acá. Las tenemos en varios sitios, la idea nuestra era ponerlo en los 26 lugares, todos lo vieron bien y nos mandaron una carta, pero a la hora de pagar 322 euros, pues ya, que era lo que costaba, pues no todos lo pusieron. Pero lo que tratamos era de implicar. Quien paga por algo es la ley de oro del psicoanálisis, ¿no? Que decía, si vas a una consulta yo gratis no te miro, sino si no pagas no valoras, porque piensan que el dinero salía de alguna, no salía de ninguna parte, lo teníamos con una pequeña subvención, porque no era y la aportación y buscar por ahí o dar sablazos a instituciones, que no son sablazos, en definitiva es implicar y completar un aspecto que era tremendamente necesario. Pues bueno, en ese tipo de cuestiones están puestos en Mieres, en Ponferrada, en el Valle Salado de Añana, en muchos lugares de estos pues están en Almadén, en Cartagena y La Unión, estos códigos QR que permiten identificar, ¿no?, la información que está en la plataforma digital. Y en este momento, ¿en qué estamos? Conectando con lo que comentaba antes David, con la realidad aumentada en estos entornos paisajísticos y que esto sirva también por un plan de excelencia, de señalética, que la señalización donde esté esto sirva que nosotros opinamos que este es un lugar interesante. Y si en la medida en que tengamos más o menos credibilidad, pues la gente lo tomará en serio. Pero sobre todo ir pasando a la reconstrucción virtual de los procesos industriales, en algún caso abandonado porque están cerrados, que se hacían ahí, en colaboración con la Universidad de Valladolid, con personas de otros lugares que conectamos y empezamos a reconstruir actividades industriales, en algún caso que ya están desaparecidas. Y con los drones, que es la última fase, lo que tratamos es de visualizar los entornos paisajísticos para ir completando esta cuestión que es parte del programa. Por otra parte, itinerarios de La Plata, paisajes mineros y no me voy a extender más y voy a terminar con lo que llamamos xacogeo. Xacogeo es aprovechar la ruta jacobea, el Camino de Santiago, y lo mismo que el otro. ¿Dónde va la gente? ¿Por qué? Independientemente que la motivación sea religiosa, que sea meramente cultural o que sea espiritual o que lo que sea, pues vienen millones de personas y el Camino de Santiago pues se recorre en todo el mundo, ¿no? Entonces es la implicación de un camino iniciático, ¿no?, que hacen personas por motivos diversos, el motivarlos para que conozcan el patrimonio industrial, cultural y natural. Entonces empezamos a aplicar por el Camino del Norte, el parte del camino primitivo, que es el asturiano, con el hecho que el año pasado se declara Patrimonio Mundial el Camino del Norte. Y, por supuesto, del camino francés, el más conocido, el más divulgado, que empezamos a trabajar en la identificación de recursos desde la mitad, pero porque colaboraban instituciones como nosotros, como era el Museo de Ponferrada, de la Energía, y otras instituciones de turismo locales que nos fueron aportando ayuda, no solo material, sino de identificación de recursos. La idea es todo el Camino de Santiago, incluso los caminos de Santiago, que hay muchos, incluso el inglés que se llama, el portugués, el de La Plata, las variantes, identificando el patrimonio industrial, cultural y natural, pero en un sentido amplio. Es decir, que esas rutas iniciáticas que dieron lugar a la transferencia de tecnología, de cómo se trabajaba el hierro y se construyeron luego ferrerías, o el aprovechamiento de los minerales,
pocos conocen que si vamos por Tineo y por todo el palo, la quiastolita, ese mineral que tiene casi como una cruz puesta ahí, elementos que en algunos casos tienen connotaciones mágicas, ahora dicen que hasta medicinales algunos, pero que en definitiva estimulan el conocimiento de un país, de un paisaje y el paisanaje, ¿no? Por lo tanto, el programa nuestro Xacogeo, que ahora estamos haciendo la versión 2.0, tiene esos objetivos, que no me voy a extender, pero sobre todo lo que trata es de sensibilizar y contribuir a una difusión de los valores de una ruta que ya es histórica, que está consolidada, pero en una nueva dimensión que en este caso pues es el patrimonio industrial como eje fundamental y todo lo que conlleva, las rutas geológicas, los itinerarios naturalistas, el conocimiento de la flora, de la fauna, del paisaje, el aplicar turísticamente, pero nosotros solo mencionamos pues aquellos lugares que tengan unas intervenciones que en nuestra opinión singularicen eso. Un alojamiento, un hotel que esté en un molino, que esté o que esté basado en una intervención en el respeto a la arquitectura tradicional o unos valores estéticos realmente importantes, o en el caso de elementos gastronómicos, ¿no? Y eso es una vía que nosotros vamos a tratar ahora, a partir del programa, de explorar para que genere retornos. Es decir, que alguien que nos ponga, como sabéis, un banner o que primero le tenemos que nosotros valorar por esos aspectos, pero luego que contribuya también al sostenimiento y al mantenimiento de nuestra cuestión. En la versión 2.0, la otra la podéis bajar de internet, bueno, está aquí, yo la tengo en la aplicación de teléfono móvil, esta es con una versión pues que no te colapse por el peso los teléfonos móviles, que te faculte la georreferenciación de diferentes elementos de interés que tengamos al lado, es decir, de una serie de factores y de elementos en los cuales tampoco me voy a extender, pero que en definitiva la información básica es los caminos que UNESCO aprobó por Patrimonio Mundial y el dar esa nueva dimensión con este tipo de recursos y de factores que contribuya a difundir, a sensibilizar el patrimonio en el entorno. Estos tres aspectos fundamentalmente es lo que nosotros estábamos trabajando y lo que veíamos que podíamos aportar, entre otras cuestiones, a este proyecto común que a corto y medio plazo contribuyese a acortar distancias, a crear redes de transmisión de conocimientos, a aprender nosotros, a poder tratar también de aprender de otros o que ellos conozcan lo que se esté haciendo aquí, en este lugar, y sobre todo los elementos clave que valoramos: la importancia, la singularidad, el agrupamiento, la creación de una marca, la estacionalidad, la necesidad de crear redes y asociaciones, la planificación, que sean lugares accesibles, que sean sostenibles en ese sentido, no la palabra económico y técnico, y un poco se relaciona con lo que aquí se planteó, que planteaba Javi Puertas y otras personas, ¿no? Que el patrimonio, en este caso industrial, entre en esa consideración de UNESCO también, que habla de sitios mixtos, que estuvimos tratando en México, que en algunos casos, que está por ahí, y que tenga, digamos, una vocación también en su gestión de gobernanza, en el sentido de la implicación de no solo de los actores sociales y sino de las instituciones, porque sin esos aspectos de compromisos, de cohesión y que sean proyectos de desarrollo regional, pues digamos, posiblemente iríamos a un callejón que no nos llevaría muy lejos. Entonces, la necesidad de estructuras coherentes en el territorio, de que el patrimonio industrial se interrelacione o que se fundamente en una planificación física, ¿no?, que vaya unida a elementos clave como son el diseño urbano, la arquitectura del paisaje, landscape, o que tenga sobre todo y que forme parte de comunidades activas que son capaces de organizarse, de hacer cosas, para inventar y alcanzar un cierto consenso social y que den esos contenidos que necesitan los contenedores. Muchas intervenciones que a veces, por no tener una población cercana o instituciones o empresas o los elementos dinámicos de un territorio relacionados con ellos, pues permanecen ajenos, permanecen mudos, vacíos de contenido, sujetos inermes en un paisaje que puede ser espectacular, pero que parecen monumentos, cosa que
es interesante, pero que no es el concepto o el elemento nuevo que hemos visto de la etapa contemporánea del patrimonio industrial. Por lo tanto, patrimonio industrial y natural, que son factores esenciales de cualquier proceso de transformación territorial y dinámica urbana, donde la naturaleza y, en este caso, la cultura, sean partes de un concepto único, que es el patrimonio, y que el paisaje, digamos, no lo veamos como un resultado ya acabado, sino que sea un proceso evolutivo donde todo proceso, todo intento de conservación sea transformando, y que en la identidad de un territorio está esa base también para una alternativa, y los elementos rurales como urbanos pues proporcionan ese factor de identidad, su personalidad, fomenta a su vez la diversidad cultural y genera cohesión en la sociedad. En definitiva, todos esos aspectos que hemos comentado son los que fundamentan, bueno, pues un poco este proceso de relacionarse con otras entidades, con otras personas, de ir a un proyecto común, de plantearse en este caso un puente entre Europa y América y otros sitios, que haya elementos comunes y que nos permita avanzar entre todos en este proceso de conservación y difusión del patrimonio industrial, en el cual, y rememorando a María Zambrano, algo que queda del todo que pasa, sea uno de nuestros fundamentos para dejar ese legado y esa herencia cultural en programas de desarrollo sostenible a las generaciones futuras. Y eso un poco es la idea nuestra dentro del programa SPRIT. Bueno, es una hora prudente, creo, para hacer alguna pregunta y luego ya preparar, bueno, pues la frugal colación para reponer fuerzas, que está iniciar la sesión de la tarde, que como sabéis están en el orden de intervenciones puestos en las puertas. Si tenéis alguna pregunta, sobre todo a David, ¿no?, que está mucho más, digamos, tiene más experiencia, está más capacitado que yo en todos estos temas, pues lo podéis comentar. Bueno, creo que os calléis para siempre, ¿no? Entonces, nada, agradeceros vuestra paciencia. Creo que ha sido interesante toda la mañana, densa como siempre, y continuamos por la tarde. Por favor, vamos a tratar de ser puntuales a partir de las 4 para terminar una hora prudente. Reiterar que mañana a las 8:30 en el Campo Valdés para el itinerario, y si alguien no tiene la documentación del Congreso en ese lápiz de memoria que tenemos, que me lo pida porque se lo damos, porque como algunos os habéis incorporado todavía hoy, igual no se tiene. Y nada más.